Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión, en Periodismo en Plural, hemos elegido 3 temas para ponerlos, por supuesto, sobre la mesa y discutirlo con nuestra invitada y nuestros invitados. Vamos a hablar sin duda de este tema que hoy nos hace reflexionar sobre lo ocurrido hace 8 años en Ayotzinapa, justo 8 años de esta tragedia. También vamos a tocar el tema sobre el Plan de Seguridad Federal, este programa de abrazos no balazos que... bueno, así se le ha quedado el nombre a este plan de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo sus efectos en el estado de Jalisco. Por último, vamos a hablar de los trasplantes en el estado. Hubo una época donde Jalisco repuntó en esta materia, sin embargo, no ha dejado en los últimos años de señalarse algunas malas acciones en contra justo de quienes han recibido un trasplante. Y para hablar de estos temas, le doy las gracias a Vania de Dios por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida. Buenas noches a todos, un gusto estar otra vez aquí. Gabriel Torres. Buenas noches y bienvenida. Irán Espinosa Los Monteros. Un gusto como siempre, gracias, buenas noches. Augusto Chacón. Trini, buenas noches a todas, a todos. Qué placer estar con ustedes, gracias. Pues 8 años y no sabemos en realidad, creo que hay 4 personas detenidas, funcionarios, en un trágico suceso donde tiene que ver la autoridad, totalmente la autoridad, desde lo local, lo estatal, lo federal y sobre todo algo que lastimó mucho, que fue la presencia del ejército en la desaparición, yo diría secuestro de los estudiantes, desaparición y muerte, si es que no se les ha encontrado con vida todavía y que lo que dice el último reporte, ¿no? Lo que se dio a conocer el fin de semana en las redes sociales por parte de una periodista, lo que pudo haber sucedido con los cuerpos de estos 43 estudiantes, Gabriel Torres. Sí, mira, en principio habría que decir que uno de los datos al tiempo, a la perspectiva que tenemos son más de 120 absoluciones de presuntos inculpados que han sido liberados por los jueces. Y una de esas absoluciones es la de el expresidente municipal de Iguala, del señor Abarca, que finalmente le imputaron otros delitos, pero no relacionados con el caso de la desaparición de los estudiantes. Y esto nos habla mucho de la debilidad, o te podría decir, de la putrefacción del sistema judicial mexicano, que cuando logran finalmente detener a alguien, integrar la averiguación, la última eslabón de la cadena, que es el juez, termina encontrando en el derecho un resquicio para soltar a personas que ampliamente tienen una responsabilidad. Yo creo que aquí hemos visto cómo el sistema de impartición y administración de justicia está completamente rebasado, de forma que solo hay 4 personas en la cárcel y prácticamente se terminan de armar el rompecabezas donde participa el ejército mexicano, participan las autoridades municipales, participa la policía municipal. La mentira histórica queda por tierra como eso, como una mentira histórica, y un procurador general de la República implicado por falsear todos los datos para encubrir un crimen que yo sí me sigo preguntando si eso es un crimen de Estado, o sea, porque para haber un crimen de Estado tiene que haber una razón de Estado, y que participen elementos del ejército, hubieran participado elementos del ejército. No sigue sin cuadrarme la idea de que haya un móvil de Estado detrás de la muerte de los 43. Lo que en todo caso refleja es el estado de sitio en que se encuentran muchos municipios de México, en donde es el crimen organizado el que le da instrucciones directas ya no solo a las policías municipales, que eso es sabido y conocido, sino a las zonas militares de las fuerzas de élite del país, que es el ejército. Y termino diciendo, si entonces el mismo ejército participa, como en este caso lo está documentando el presidente, con el crimen organizado, ¿es entonces la militarización del país la respuesta para combatir al crimen organizado? Pues ahí la dejo, ¿no? Claro. Sobre todo eso, ¿no? Las manifestaciones el fin de semana o la semana pasada todavía, ¿no? Los estudiantes que van a la Ciudad de México o la misma toma de las instalaciones de la base militar en Guerrero. Todo esto
me trae, digo, en resumen de que los que están más dolidos o los que fueron afectados, que fue la comunidad, los familiares, pues no han recibido ningún tipo de justicia. Son 8 años y todavía el caso sigue abierto. Yo creo que ahí está bastante claro, sigue impune. O sea, han pasado 8 años y la investigación no pueden cerrarla. Hay un informe, que es el que mencionabas hace un momento, que este informe se hizo público el 18 de agosto. Está en internet, cualquiera puede consultarlo allá en internet. Y este informe está atestado. ¿Qué quiere decir que está atestado? Tiene información oculta, que para lo que se había dicho el presidente, ya lo había mencionado, que él no estaba de acuerdo en que estuviera atestado o que se estuviera ocultando información. Si ustedes entran, hay algunos bloques pintados de negro en algunos mensajes, que todo este fin de semana, ¿por qué volvió otra vez a salir el tema? Porque una columnista, una periodista escribió una columna donde hace una narrativa de los hechos porque dice que ella tuvo acceso a este informe sin testar. O sea, ella pudo leer cada uno de los mensajes. ¿Qué es lo que trae este informe? Trae mensajes de autoridades, de militares y del crimen organizado. Todos los mensajes que se estuvieron enviando durante esas noches, desde cuando ellos se suben a los camiones, vienen en ese informe, vienen de qué número salieron, a qué hora los recibieron, qué era lo que decían esos mensajes y además también los mensajes subsecuentes. Lo que ha estado en el ojo del huracán, por así decirlo, es la manera en que se hace público este informe y se cuestionan dos partes. Una, ¿de dónde salió? ¿Quién filtró esta información? De que no haya estado, o sea, que ella está teniendo el informe completo. Y otro tema que tiene que ver con el asunto periodístico, que se habla mucho de la ética, de que sí se tienen que tomar en cuenta o no las filtraciones. Creo que al margen también de lo que ha sucedido con esto, se está revictimizando nuevamente a las familias. Se habla de que los familiares ya sabían lo que había sucedido con estos jóvenes, porque en este informe viene información muy cruda, muy explícita de lo que pasó con estos jóvenes, que la mayoría de ellos fallecieron lamentablemente la noche que desaparecieron y otros más al día siguiente. Se habla de que la familia ya sabía. Creo que desde el periodismo es qué información te aporta. Muchas veces, más de alguno nos ha tocado cuando nos han filtrado algún tipo de información, es evaluar si aporta algo, no aporta, si realmente va a perjudicar a alguien. Todas las personas, cuando alguien te filtra alguna información, es porque tienen algún interés. Claro. Haya sido persona o institución quien filtró ese documento, es porque tenía algún interés en que se diera a conocer, por una parte. La otra es, al momento tú como periodista, si lo estás dando a conocer, ¿qué es lo que aporta? Si aporta al morbo, se aporta información para poder esclarecer, para que haya justicia, ¿de qué manera? Hubo varios pronunciamientos y todavía al día de hoy ha habido, durante todo el día, incluso por parte del presidente, que él insiste en que él no estaba de acuerdo en que estuviera atestado, que él preferiría que se hubiera hecho público desde un principio, pero también hay un aspecto legal, que dicen que no lo puede mostrar como tal porque si no va a prestarse a que no se está llevando el debido proceso. ¿Qué significa? Que se está dando a conocer información delicada y se pueden agarrar de ahí de ese resquicio para dejar a más personas libres. Que se difunda o que no se haya difundido esto en una columna de una periodista y posteriormente mayor detalle en su cuenta de Twitter, ¿no? Señalando todavía o describiendo aún más el contenido. Sí. Pues el artículo es bastante crudo y directo, al menos los primeros 3 párrafos. La periodista se llama Penilei Ramírez y la columna es Grupo Reforma. Y ella cuenta, porque lo leyó en el reporte, al menos en el informe oficial, al menos esa es su versión, cómo es que se repartieron a los estudiantes para desaparecerlos. Esa es una información muy relevante, porque ahí sabemos quién hizo qué con los cuerpos y nos podría dar pistas. Sí, se liberaron a muchos que estaban en la cárcel con un argumento que no podemos rebatir. Las declaraciones que obtuvo la policía judicial en su momento, la policía investigadora, bajo tortura, fueron bajo tortura. Y creo que eso no lo debemos permitir. El juez simplemente dice si esto fue bajo tortura, no es admisible. Pero el presidente municipal de Iguala. Sí, pero violentas el debido proceso. Por eso la defensa de los derechos de las personas. Pero yo sí estoy de acuerdo justo en lo que dice y continuará con tu argumento. El asunto de el salvaguardar los derechos humanos. Continúa, perdón, porque te interrumpimos. Justo lo que ahora sabemos es que el presidente de Iguala, incluso su hija, está un comunicado de su hija diciendo mi papá está muy enojado y dijo que se deshagan de ellos, ¿no? De los estudiantes por revoltosos. Lo dijo más feo. Que escuchó cuando le dio la orden a alguien de que se deshiciera. Y ella se lo cuenta a su vez a una amiga. Sí, la investigación, el reporte de la Comisión de la Verdad que lidera Alejandro Encinas es muy crudo.
Para descanso de nuestra alma en cuanto a la filtración periodística, ahora sabemos que los padres estaban enterados de eso que se dice ahí, porque verbalmente el subsecretario Encinas se los platicó. Eso lo dijo. Ellos tenían acceso a la información. Pero no se los dieron por escrito, se los dieron hablado. Justamente porque tiene información no solo que violenta el debido proceso, sino información personal de otros actores que no tendría por qué divulgarse, al menos no, mientras no cause estado el juicio. Yo creo que no sabemos realmente la verdad y ese es el problema. Lo que parecía cuando Alejandro Encinas presentó su reporte, que daba con cosas nuevas, no absolutamente novedosas, pero ya mencionaba al ejército con todas sus letras, eso era novedoso. El general directamente imputado, él fue a entregarse al un campo cabo militar y número otro 1. oficial. Y un general está al menos detenido en el campo militar número 1, el general Rodríguez Pérez, que dice: yo soy inocente y vengo a entregarme porque ahí dijeron que yo era culpable y no soy culpable. Y está sometido a proceso. El caso es que lo que rehúye constantemente cuando interviene la policía en México, de cualquier nivel, de cualquier orden, lo que siempre rehúye es la verdad. Y a 8 años es increíble que no sepamos ni siquiera qué fue de ellos. Hay distintas versiones. Esto que nos cuentan en el nuevo informe es tan crudo y participan tantos actores que se aparece mucho a la verdad que todos tenemos en el imaginario respecto a cómo se juega el poder en esos momentos. Además, recordemos que ese batallón 27 nunca dejó que se investigara dentro de sus instalaciones, y es una de las versiones que Penilei pone en la mesa. Claro. Que aquí esta parte es bien interesante porque habrá la periodista escuchado a quien le filtró esta información y en eso, al momento de ofrecerle la información, decirle: hay riesgo de que nuevamente pase un sexenio más en la impunidad total el caso Ayotzinapa. Por eso es necesario que se conozca. Y cuando tienes dos alternativas, una, este respeto a los derechos humanos y la no revictimización de las familias de los 43, pero tienes por otro lado el de una vez hacer público y dar a conocer a la opinión pública lo que sucedió, que es una verdad, que dice el presidente: no tengo ningún problema porque se dé a conocer. Es que el asunto es que en materia legal, lejos, a mi juicio, y lo que he escuchado en expertos, lejos de lograr ese objetivo de ahí está transparentado el asunto, estas son las pruebas en las que se basa el argumento de involucramiento de las fuerzas militares, es y no se puede tapar, digamos. Creo que el solo hecho de haberlo revelado pone en riesgo, en realidad, la validez del mismo dato en la investigación. Y yo entiendo, cuando iniciaba yo y otros amigos en este asunto del periodismo, hablábamos justo de la información que te llega, que de pronto es información que te quema las manos, ¿no? Y que sientes que la tienes que publicar porque urge, pero cuando observas las implicaciones que existen detrás, y una puede ser lo que ya mencionaba Vania, ¿a quién beneficia la publicación de esta información? El por qué me la están filtrando específicamente, con qué finalidad, si no nos cuestionamos eso. Mucha gente se preguntó si le beneficia nos vamos con el al propio asunto Estado de vender la nota, ¿eh? Me parece que no sé si yo he seguido el trabajo de Penilei a lo largo de mucho tiempo. Considero que es una mujer con ética y por supuesto con oficio periodístico, pero no sé si esto ocurre justo cuando te quema la información, cuando te quema las manos la información y la quieres sacar pensando en que estás haciendo un bien. Yo, siendo muy honesto, no creo que la forma haya sido la correcta, mucho menos lo que ocurrió después en Twitter. Si ya de por sí estaba la publicación hecha en Reforma, luego detallar y exponer, cuando en realidad me parece que el valor máximo de un periodista es la credibilidad, ¿no? Y el nombre debería de servir como respaldo. Si lo publico es suficiente, pero mostrar ese tipo de evidencia creo que es un exceso, a mi juicio. Y en torno a la investigación como tal, solamente para cerrar, me parece que se observa un total desaseo totalmente por parte de la entonces Procuraduría, y todavía hoy se sigue observando falta de claridad, falta de argumentos, falta incluso de solidez en las acusaciones. Lo dicen no solamente los abogados defensores, en el caso del general, por ejemplo, no tienen ellos ni siquiera acceso al expediente completo, y esa es por supuesto que una falla en la
la manera en la que se lleva a cabo la legalidad de este juicio. Y hoy el presidente dice algo que me parece peligroso, en el sentido de que argumentaba algo así como que no es posible que una falla en el proceso, como la misma filtración lo es, venga a enturbiar las decisiones de los jueces y demás, que debería de haber mayor criterio, sí, pero no es la decisión de un juez, es la ley que debería de estar por encima de las propias instituciones, ¿no? Creo yo que eso es lo que el presidente no deja que se observe o no lo observa él mismo. Que ahora más allá, yo creo que debe de pasarse el tema de lo que sucedió de la filtración, más bien a las autoridades, como ya aparecen algunos centros por derechos humanos, ya no centrarse tanto como en la periodista o portavoz o lo que sea, sino más bien en quién filtró el documento, de dónde salió, y cuál es el interés. O sea, hay algo de responsabilidad, sí, claro, y responsabilidad legal importante por parte de la dependencia de donde haya salido ese documento. Primero, porque el periodista no es ministerio público, no es juez federal, no es abogado defensor, es periodista. Y yo creo que hay un enorme valor periodístico en lo que dio a conocer Penilei Ramírez. O sea, claro que sí, sobre todo frente a una mentira histórica que la autoridad había sido incapaz de desmentir con información fidedigna, o al menos lógica del caso. Entonces, si consideramos además que en México existe una enorme debilidad en el aparato de administración, cómo se integran las carpetas de investigación y de impartición de justicia, pues entonces todavía tendríamos que preocuparnos más, porque los grandes casos de corrupción, o los grandes casos, digamos, de debate público, si no están en la agenda de los medios de comunicación, no caminan. Es decir, yo no he visto que sean las contralorías, las fiscalías, lo que no tiene reflectores, lo que no se discute en el ámbito público, sale de la agenda y de las prioridades de los gobernantes, llámese Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Finalizo diciendo, en este caso, yo creo que la periodista, y discrepo respetuosamente, yo creo que hizo lo que le toca hacer. Ahora, que lo publique ella no es necesariamente el Nuevo en el Viejo Testamento, porque le pudieron haber dado una parte, sesgado o no. Ella hace su trabajo de publicar una verdad que ahora la Fiscalía tiene que confirmar, rechazar, documentar o probar. Pero la verdadera filtración que pone en riesgo una investigación es de un documento oficial. De un documento oficial, no de una columna. Porque tú mañana puedes escribir una columna, o tú o yo, y esa columna no necesariamente refleja un documento oficial. Entonces, si hay una fotografía íntegra del documento oficial, bueno, hay fotografías íntegra de todo el documento, no de una parte, porque luego las filtraciones también te dejan ver lo que les conviene a una parte, sí, y no necesariamente todo. Pero es que ahí viene el trabajo de la confirmación del dato. Pero entonces es lo que dice Vania. La responsabilidad no es del periodista, el periodista está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué el periodista, por qué le tiene que andar tapando algo? Augusto, para irnos a la pausa. Sí, yo creo que la periodista tiene que hacer su trabajo. Qué bueno que se haga ese trabajo. Difícilmente una investigación de gran calado no parte de una ¿No observan ustedes que debe de haber un bien social detrás del periodismo? Es decir, pensar justo en la repercusión que puede tener, y entre esas las legales. O sea, a ver, y no fue una investigación, fue una filtración. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que imagino, normalmente así es. A ver, pero el tema pensemos, fíjense. Watergate en Estados Unidos, que terminó con un presidente, así salió. Muchas veces, lo sabemos, las filtraciones son para causar un impacto y a partir de ahí una opinión pública sobre el hecho. Para eso es el periodismo, justamente. Pero lo que sí ves que en esta mesa... Sí. La guerra de Irak, Irán, me queda claro. Con videos de lo que hacían los soldados. Ahí está. Lo que yo cuestiono es... Pero las grandes verdades son filtraciones, o las grandes verdades es quien se atreve a mostrar la verdad. Había interés, de entrada la confirmación del dato, porque como bien dices, pudo haber sido una cuestión sesgada. Yo quisiera pensar que ella se dio cuenta y supo que no. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Nosotros vamos a seguir platicando del tema sin duda durante la pausa, pero lo que sí veo es que hay una discrepancia entre quienes están a favor y en contra, y eso se vio en las redes sociales con los compañeros y compañeras de los medios, ¿no? Que muchos levantaron la voz recriminando, y a otras personas la felicitaron por haber puesto todo el tema sobre la mesa.
Rápidamente, pero distingamos. Una es el debate periodístico, otro es lo que nos queda de ver el Estado respecto a lo que pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa y sus familiares. Son dos cosas distintas. Que si a 8 años no son incapaces de decir lo que pasó, sí, coincido, creo que no se le puede reclamar a una periodista. Coincido. Así es. El tema es que no hay nada sobre el caso Ayotzinapa. Ese es el punto. Nos vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a platicar sobre el plan de seguridad del gobierno federal y sus efectos en Jalisco al regresar. ¿Qué hablar y qué decir del plan de seguridad del gobierno federal? Desde la muerte de los padres jesuitas, por supuesto, desde el enfrentamiento a la masacre ocurrida en San José de Gracia, Michoacán, y por supuesto lo que está sucediendo en la frontera entre ese estado y Jalisco, sobre todo en el municipio y el pueblo mágico de Mazamitla. Hablemos justo de este plan de seguridad federal y los efectos en el estado de Jalisco. Y yo hacía una pregunta justo el día de hoy, si es que, ¿cómo se llama el plan de seguridad? Si es que tiene un nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, Vania. Pues todos lo conocemos, o por lo menos hasta ahorita la línea o la narrativa ha sido mejor abrazos y no balazos. Y lo que ha venido sucediendo en las últimas semanas tiene que ver con la militarización prácticamente a nivel nacional, que sí es un tema importante. A veces es, por lo menos desde mi punto de vista, es cómo podemos explicarle a alguna persona que no está muy relacionada con los temas. Yo creo que lo más sencillo sería un militar, o la formación que tienen los militares son para una defensa, para una guerra, para una defensa nacional. Y es muy distinto el perfil que pueden tener ellos al que puede tener un policía o un uniformado, un policía civil. Entonces pensemos a lo mejor en algo como una falta administrativa. Ante una falta administrativa, ¿cómo reaccionaría un policía civil y cómo puede reaccionar un militar? Entonces, desde ahí yo creo que podemos irnos a lo más micro hasta lo macro y todas las implicaciones que tiene, sobre todo también en el discurso que había tenido el presidente, que originalmente le había dicho que a los 6 meses iba a regresar a los cuarteles a los militares, si ganaba él las elecciones como presidente, y todavía el 6 de septiembre pasado dijo que no, que ya había cambiado de opinión y que prefería continuar porque era como se lo habían dejado, como le habían dejado el país. Entonces, todas las implicaciones que puede tener con todas las reformas y lo que han estado haciendo, y sobre todo con las graves violaciones a los derechos humanos y todo lo que implica. Hace un momento ya hablaba también sobre cómo puedes impedir tú, cómo pueden también sancionar cuando hay algún mal manejo de los propios militares. Aquí el tema es que con todo lo que está haciendo, pues no hay una marcha atrás al incremento de inseguridad, Augusto. O sea, las cifras que nos están manejando, los propios datos que maneja el gobierno federal a través de su informe mensual, pues nos dice que las cosas siguen hacia arriba, aunque haya en algunos delitos algunas disminuciones. Pero si tomamos los últimos 20 años, pues la línea es en ascenso. Habrá unas subidas y unas bajadas, pero sigue la línea en ascenso, Augusto. Sí, el crimen que tomamos para conocer mejor el estado de cosas en cuanto a seguridad es homicidio doloso. Por una razón muy simple, es muy poca la cifra negra. Y cuando la hay, se revela cuando descubres una fosa o con la lista de desaparecidos. En cambio, otros crímenes de los que se presume su baja dependen de una denuncia. Entonces, antes de decir que bajó el crimen, hay que decir bajó la denuncia. Hay menos denuncias y parece que hay menos crímenes. No es así, digamos, robo a casa habitación, robo a transeúnte, eso ha venido también en un incremento, o al menos sube y baja, pero lo que podemos medir a través de las cifras oficiales es el incremento o no de las denuncias. Con los homicidios dolosos es otra cosa porque todos se investigan, no necesita mediar una denuncia. Y esos siguen constantemente a la alza. Y lo que tú llamas el plan del presidente, yo decía, bueno, mientras te escuchaba dije, pues para poder hablar del plan necesitaremos conocerlo. El plan, ¿no? Claro, que se nos plantea. Y no es más que una expresión de muy buena voluntad, decir abrazos y no balazos. Pero no se tradujo en un programa, ese programa no tiene estrategia y las estrategias no están apoyadas por presupuesto, y ahí están las consecuencias. Bueno, lo que sí está apoyado por presupuesto son el ejército, por ejemplo, nunca había tenido un presupuesto pero tan alto. No es un apoyo a la estrategia. No tiene un apoyo tan alto, claro, porque les pagan más, son más, les están comprando armamento, vehículos y demás, pero eso no se traduce en beneficio de la población. Como decía Vania, la lógica de acción de un ejército es completamente distinta a la lógica de acción de un policía. Un policía en la calle tiene que tomar en decisiones in situ
Un soldado, para tomar una decisión, tiene que atenerse a lo que le dijo su superior. En el momento en que toma decisiones por sí mismo, ya no es un soldado, es un policía, pero no tiene el entrenamiento. El policía, ya decía Vania, respecto a lo más simple, una falta administrativa, ahí mismo puede él tomar decisiones de qué hacer con esa falta administrativa. Lo conducente es que llenar un informe policial homologado y llevar al inculpado frente al juez y demás. Si no lo va a hacer, de cualquier forma toma nota. Un soldado que le dicen, cualquier persona que se encuentre haciendo esto en la calle, tú lo tomas y te lo llevas y él no puede hacer otra cosa. No va a tomar una decisión. Si a él no le ordenaron que las personas que estén tomando en la vía pública, haciendo sus necesidades en la vía pública, deben ser continuas, él no lo va a hacer simplemente porque no recibió la orden. El criterio es otro, o no hay Entonces, pero lo comenzó a decir Vania. Lo que nos jugamos con esto no es esa practicidad de tener policías en el territorio, de tener soldados. Está mucho más en juego. Está una serie de libertades, está una serie de derechos que estamos entregándole a cierta noción de seguridad que tiene el presidente, que no tenemos nosotros porque la percepción de inseguridad sigue siendo alta. Es mucho lo que está en juego, no es únicamente si el policía manda o el soldado manda. Ponemos en juego la idea general de la República, la idea general de los equilibrios y sobre todo la preeminencia de las y los ciudadanos con sus derechos y libertades por delante. Y el tema es que con todo y esta propuesta, pues lo que vimos el fin de semana, una vez más en Mazamitla, fue personas que fueron asesinadas y que no para. ¿Por qué se toman esas regiones? ¿Por qué no solamente es Mazamitla? Son otras ciudades también que han sido como amenazadas, pero de manera constante, como si ya vivieran, cohabitaran ahí, ¿no? Entre la población. Y es mentira que anduvieran o que llegaran o que vinieran de visita, ¿no? De Michoacán, sino que habitan justo ese ecosistema, ¿no? Pues mira, te lo voy a contestar. Está justamente ese mismo caso plasmado en el tema anterior que hablamos, como en Ayotzinapa el miedo del crimen organizado era que los rojos, otro grupo de sicarios y de narcotraficantes que habían sido desplazados de esos municipios, aparentemente habían llegado y que parte había habido una confusión y ese era el móvil que tenía el crimen organizado para haber actuado con ese dolo contra los estudiantes. ¿Qué está pasando en Mazamitla? Que está en los límites con Michoacán y con otras organizaciones criminales que se disputan el territorio, que fue lo mismo que había ocurrido en San José de Gracia con los límites con Michoacán y todos los líos que ha habido ahí. Precisamente cuando hay esta disputa es cuando salen a relucir toda la fuerza, el armamento y la capacidad, digamos, destructiva que tienen estas organizaciones criminales. Y es que yo creo que de suyo ya es muy difícil justificar que la seguridad pública quede en manos del ejército, pero uno pensaría, si el ejército puede resolver el problema de la espiral de violencia en el país, pues algún argumento en su defensa, que no justificación, tendría el presidente de la República. Pero ve los números que le dio otro periodista, por cierto, que confrontó al presidente en la mañanera, Jorge Ramos, y que le dijo, señor presidente, con Calderón hubo 121,000 muertos, con Peña Nieto hubo 124,000 muertos y en lo que va de su sexenio hay 126,000. Y si usted no cambia la estrategia de seguridad, que en números, en los suyos, les dijo, los que vienen de su página, del Secretariado Nacional, que por cierto el presidente también descalificó eso en la mañanera, o sea, los números de su propio gobierno. Sí, dijo que no. Que no eran los suyos, cuando son los que están publicados en las páginas oficiales del gobierno federal. Pero lo que le dijo es, si usted no modifica esto, vamos a tener aproximadamente 196,000 muertos al final de su periodo presidencial, siguiendo la estadística que está siguiendo de la historia. El más desastroso, ya lo es en este momento, por 2,000 muertos más que con Peña Nieto. Con 2 años menos. Entonces, bueno, entonces frente a eso uno se pregunta, ¿y la militarización es la respuesta? ¿Para qué quieres militarizar si por otro lado dices que es con abrazos y no con balazos cómo se va a resolver? Entonces, ¿para qué quieres al ejército? Porque el ejército, como bien dijo Vania, pues el ejército hace la guerra. ¿Para qué lo quiere? Son las ¿Para fuerzas que no de se élite corrompan? con el mayor, ¿Para que no se corrompan? con el mayor. Pero acabamos de ver Ayotzinapa. Pero si no los vas a combatir, entonces ¿para qué le das más a la fuerza de élite si tu idea es no confrontarlos? Porque crees que todo se resuelve con buenos deseos. Y luego están los números que te reflejan
pues que no, que por ahí no es, ¿no? Lo dice, ¿no? Es que las policías, la Policía Federal, ¿no? Que él llegó y desapareció, etcétera. Las policías municipales infiltradas, municipales, es cierto, etcétera. eso es cierto, ¿eh? Pero es con la disciplina militar, es con todo lo que está haciendo, sacando a la Guardia Nacional de ser una policía civil y hacerla por así militar. decirlo, también. Cómo se va a resolver el caso Irán. Y cuando los militares han detenido delincuentes, él mismo les autoriza que los liberen. Que los libere. Es que esa es la política, ¿no? Me parece que, a ver... Entonces, ¿para qué quieres al ejército? Yo escuchaba justo la rueda de prensa a la que hace referencia. Con Jorge Ramos. Con Jorge Ramos, que fue la semana pasada, y me llamó mucho la atención incluso cómo Jorge presentaba la información. Llevaba una carpeta en grande, y eso me llamó la atención porque es lo que hace el presidente todos los días en su pantalla, ¿no? Ahora fue como lo mismo que tú haces, ahora lo hago yo desde acá, ¿no? Es el mismo idioma. O sea, me parece que era el mismo idioma. Y esto, a ver, el presidente, lo que le hace fuerte y lo que le hace tener los índices de popularidad y el respaldo y demás, no es otra cosa que el discurso. Y el discurso es el mismo. Y lo que ha manejado con la materia de homicidios, de asesinatos en México, él no habla de una disminución en estadística a otros sexenios. Habla de una disminución en la tendencia que llevaba los otros sexenios. A partir de ahí, su discurso es, vamos ganando porque podríamos ir al doble, digamos, no sé. Podríamos estar peor. De tener 20 diarios podría ser 40. Ese es el argumento del presidente. Mientras tanto, está la militarización del país. Y nos están diciendo que no terminará en 2024, sino en 2028. Se está discutiendo todavía en el Senado. Se bajó la iniciativa porque no tuvieron los votos necesarios. Y la pregunta aquí es, 2028 y después, ¿qué? Porque no nos platican la otra parte de la película. El asunto es, tu idea es que se va a solucionar o a contener la violencia con la presencia del ejército en las calles, tal como lo hemos venido viendo desde que está Calderón. Es decir, no hay ninguna distancia en la política que implementó Calderón, que siguió Peña Nieto, que criticó a Andrés Manuel, pero que implementó y que ahora está apoyando la iniciativa del PRI. Yo lo que no veo similar es que, la de Calderón yo lo veo igual. López Obrador. Yo no veo distancia en los hechos, la verdad, en la forma en la que están operando la seguridad pública del país, la seguridad interna del país. Y no nos están diciendo qué va a pasar una vez que llegue ese 2028 o 2024, dependiendo cómo quede este asunto, quién se va a hacer cargo y a partir de qué fortalecimiento, cuando tienes años locales que quitaste apoyos económicos sustanciales, importantísimos, a policías locales y estatales. Tanto así que están debilitadas totalmente y cooptadas por el crimen organizado. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué viene posterior a eso? Pensemos que por la legitimidad con la que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, el legislativo en ese momento le concede la posibilidad de la Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, pero con una gran injerencia del Ejército, y le pone un transitorio. ¿Está bien? Te damos, y ese es el transitorio del que más se ha hablado, te damos oportunidad aquí al 24. Él dice, no, necesito que me lo extiendan hasta el 28, pero se le ha olvidado que otro de los transitorios que puso el legislativo es, a cambio vas a capacitar y darle presupuesto a las policías locales. Y no ocurrió. Y eso no ha ocurrido. No ocurrió. No, Así ni ocurrió. que el Congreso tendría todos los argumentos para decirle, oye, nos estás pidiendo una concesión más, vennos a rendir cuentas. ¿Qué hiciste con las policías locales? ¿Dónde quedó el presupuesto? Uy, pero intocable el presidente para ser pero ahí llamado está, por el Congreso. Y él quiere una legislación transeccional, lo que también prende las alarmas, porque él había dicho, yo el 1 de diciembre del 24 me voy. No, el 1 de diciembre del 24 a lo mejor él deja la oficina, pero incluso está tratando de que se legisle para que quede su idea de seguridad pública más allá de su sexenio, sin haber demostrado ni que la Guardia Nacional ni el Ejército son más eficaces. Olvidémonos de la cifra de muertos. ¿A cuántos han aprendido? ¿Cuántas cuentas que él dijo que iba a hacer eso del crimen organizado ha confiscado? No ha sucedido.
tienen más eficacia las policías estatales en términos de aprehensiones y vinculación a proceso que la Guardia Nacional, que tiene un presupuesto muchísimo más grande. Así que es una militarización que no está pensando exclusivamente por la seguridad pública. De hecho, en el Congreso no oímos hablar de seguridad pública. Oímos hablar de la fuerza de los partidos, de cuántos votos tiene cada quien, pero el debate, al menos en el Senado, no fue sobre seguridad pública. De la Cámara de Diputados no hablemos porque no se debatió. Como tiene la mayoría, pasó como venía. Pasa. Y acá el debate que escuchamos con los senadores no fue sobre seguridad pública, y ese transitorio que está ahí, ¿qué ha sido del apoyo que ofreció dar a las policías locales? No ha sido nada, y ahí están las consecuencias, no en cuanto a su poder, en cuanto a la seguridad pública. Hay municipios en Jalisco que no habían tenido en años pasados ningún registro de un homicidio, como los que se están registrando ahorita. Por ejemplo, después de lo que sucedió en febrero en San José de Gracia, Michoacán, Tizapán, 21 registros en el Servicio Médico Forense de personas que fueron asesinadas, homicidios dolosos. Tamazula 5, Tuxcueca 5, Manzanilla de la Paz 5, Santa María del Oro 4 y Ciudad Guzmán 3. ¿Por qué lo menciono? Porque eran municipios pacíficos, donde la gente se sentía en paz. Y creo que al momento de ver estos enfrentamientos, estas balaceras, encontrar cuerpos tirados en estos municipios donde reinaba la tranquilidad, entonces no le estás garantizando. Una cosa es eliminar el delito y otra es que la población viva en santa paz. Pero corrijo, Trini. No encontraron los cuerpos y por eso no se registran. Pero recordemos que en Jalisco tenemos 13.624 desaparecidos. Que el 20% de los desaparecidos totales del país, o sea, 1 de cada 5, es de Jalisco. Entonces, claro, en muchos municipios, te pongo el caso que citas ahora, San José de Gracia, todos vimos el video cuando llegan y ejecutan a un grupo de personas, pero los cuerpos nunca existieron. Sí. Y el presidente lo negó porque dijo, ¿dónde están los cuerpos? Si no hay cuerpos, no hay crimen. ¿Cómo no? Si ahí está el video de que los mataron, ¿no? Pero desaparecieron los cuerpos. Entonces esos cuerpos se suman a los 13.624 personas desaparecidas. Si hay denuncia, si es que hay denuncia de desaparición, si no, no. Esta es la cifra oficial. Claro. No la de. Ahora, hay que tener cuidado con las cifras de incidencia delictiva, que ahora estos municipios que citaste, digamos, ya no están en paz. Antes sí, quién sabe. Les pongo como ejemplo Jilotlán. En Jilotlán la incidencia delictiva es prácticamente nula, no se roban coches, no asaltan a la gente, no se roban casas, no hay homicidios, pero tampoco hay gobierno municipal, no pudo haber elecciones, sí, y no quiere decir que la gente esté en paz. Y esa es la importancia de ver la vida de las personas en el territorio, no desde Palacio Nacional. La Pax Narca, como se conoce, puede no tener registros de incidencia delictiva, sin embargo la gente vive con miedo. Híjole. La gente sabe que hay cosas que no puede hacer, no puede decir, que hay actitudes que no puede tomar. Oye, vas a los municipios, los compañeros reporteros y le preguntan cómo se siente. Bien, aquí no pasa absolutamente nada, todo está tranquilo después de una balacera y una matanza y todo. Quién está involucrado, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Lo que yo sostengo es que las cifras de incidencia delictiva son la base para empezar el debate, no son el fin. No que sean 124 en lugar de 128. No. Que no sea ninguno. O que sean 2 nos permite hablar de esa comunidad, de esa sociedad en específico. Si ahora vamos a hablar de ellos porque tienen cadáveres, es patético como sociedad. Y también tenemos que tener cuidado como medios de comunicación. No decir, voy a empezar a hablar de ti porque ahora tienes homicidios, ahora vas a ser vistoso. No. Algo pasa en la vida en las comunidades, en los estados como Jalisco. Ahí está Chiapas, ahí está Oaxaca, Guerrero, con una permanencia constante del ejército. Y son comunidades. Pero no puedes negar, Augusto, que si tomo esta variable y tomo la que tú mencionas, esta Paz Narca, etcétera, etcétera, y voy sumando las variables, me estoy dando cuenta que tengo un estado donde no reina la paz. No tenemos un estado en paz porque hay otros delitos. La extorsión, por ejemplo. De veras Jalisco, todas se a nivel denuncian. nacional, ¿no? De veras todas, los secuestros, de veras todos se denuncian. Entonces, y eso hay que tener mucho de la confianza en la autoridad, justo. O sea, la gente no denuncia porque no confía. 93% de los delitos no se denuncian en México. Bueno, hacemos una pausa. Está más alto, ¿no? Hacemos una pausa y regresamos. Por impunidad. ¿Impunidad?
Se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre medicamento irregular que no servía para personas trasplantadas. Hablemos justo en el marco de este Día Nacional de Donación de Órganos de trasplantes en riesgo. Y Vania, bueno, sin duda el hecho de que una institución pública, en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social, proporcione medicamentos en pésimas condiciones, avalados por la COFEPRIS, y que te des cuenta que fue eso y tomarte un vaso con agua fue lo mismo, poniendo en riesgo un proceso tan importante como es un trasplante en Jalisco. Bastante grave, se podría estar hablando de negligencia y podemos poner cualquiera de estos casos. Cuando alguien está enfermo, tú acudes a una institución y el Instituto Mexicano del Seguro Social, uno asume que vas a ir porque te van a ayudar a recuperarte, a lo que necesites. Hay personas que tienen años esperando un trasplante y es inconcebible que puedan llegar, les hagan el trasplante, pero además no les están dando un medicamento que no les va a ayudar en nada, al contrario. O sea, estás poniendo en riesgo la vida de tus propios agremiados, de las propias personas, de los derechohabientes que están yendo a una institución confiando en que los médicos, en que todo el personal de ahí va a estar trabajando y te van a estar ayudando. Creo que va a ser muy importante una investigación que hagan para ver negligencia por parte de quién. ¿Quién fue quien autorizó? ¿Quién fue quien entregó esos medicamentos? ¿Quiénes son las personas que están detrás de por lo menos en este caso muy en particular, desde la compra y desde la entrega? ¿Quién los autorizó? Va a haber toda una cadena, pero es bastante grave por lo que están pasando todas esas familias, porque no estamos hablando nada más de un medicamento que a lo mejor vaya a ser para que te quite un dolor de cabeza. Estamos hablando de un medicamento que pueda hacer que un órgano que te trasplantaron funcione o no funcione, que tu cuerpo lo rechace o que tu cuerpo lo acepte. Yo conozco a amigas, personas que han sido trasplantadas y le hace toda la diferencia los medicamentos que van a estar recibiendo. No es nada más llegar y esperar 1 año, 2 años o a alguien con quien pueda ser compatible para que te pueda entregar un órgano. Es después de la cirugía esperar todavía el tiempo en la lista de espera para el órgano, después para que te puedan hacer el trasplante y todavía el seguimiento para ver si tu cuerpo acepta o no ese trasplante. Y ahí va de la mano con todos los médicos y los especialistas y las personas que se encargaron de dar seguimiento a cada uno de estos casos. ¿Qué hará ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Híjole, Gabriel. Pues las comisiones hoy pasaron a ser ya organismos de ornamenta, porque emiten muchas recomendaciones pero no se cumplen, cada vez tienen menor fuerza moral, emiten demasiadas recomendaciones que tienen muy poco seguimiento. Yo creo que habría que pensar si el modelo de comisión actual, creada en la década de los 90, sigue siendo eficiente en un momento en donde a lo mejor deberíamos ya de pasar al mandato imperativo en el respeto a los derechos humanos, porque hoy yo creo que una comisión por sí misma no te puede garantizar eso, no tiene los instrumentos legales y creo que ya no tienen tampoco la fuerza moral para hacer valer este tipo de cosas. Ahora, por el otro lado, esto no es nuevo. Lo habíamos visto en el sexenio pasado, de hecho un gobernador fue a la cárcel, entre otras cosas por eso, que suministraban medicamentos que eran placebos para el cáncer, y les estaban dando placebos, es decir, placebos para la audiencia es un medicamento que no contiene ningún ningún nutriente, un químico, y que simplemente hacían creer a las personas que estaban tomándose algo que les va a ayudar cuando en realidad no contenía ningún beneficio y no hacían ninguna reacción en el cuerpo para aliviar o para mitigar la enfermedad para la cual se les suministraba ese medicamento. Bueno, eso no es nuevo. El fraude con los medicamentos es cada vez más usual. Lo vemos en el IPEJAL, en el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco también ocurrió el fraude con los medicamentos. Y es que yo creo que ya hace falta una especie de Profeco específicamente para el sector salud enfocado a los medicamentos que se les suministran, que vienen y se pagan con recursos de nuestros impuestos, pero que nadie verifica la efectividad, el contenido de esos medicamentos que pues la gente de buena fe va y lo recibe y a lo mejor no está recibiendo ningún tratamiento. Ahora, ahí. ¿no hay una denuncia penal? Yo le preguntaba a una de las representantes de esta asociación civil que justo está encabezando esta denuncia, Donando Milagros, Donando Milagros, y decía que sí hay una denuncia penal del 2021 y que estos actos se están repitiendo en Puebla y en Aguascalientes. Por lo tanto, se podría llevar el caso a nivel nacional ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, ¿es igual? Hacia la Fiscalía General de la República. Es que no, más que sería un delito, es que no pretenden adecuado. todavía hacerlo así. A ver, a mí me parece muy grave este asunto porque ni siquiera tenemos un posicionamiento de parte de quienes les suministran esos medicamentos, que es la delegación del IMSS, en el caso de Jalisco o el IMSS, Sí, no han dicho a nada. nivel nacional. Van a investigar. Seguimos esperando, bueno, yo sigo sin tener respuesta directamente de la delegación y mira que tengo 3 semanas con el caso, por lo menos, bueno, a partir de que la misma asociación civil lo da a conocer. Y lo que conocemos, tal cual, es por parte de la misma asociación. Y han tenido, nos dicen, reuniones con la delegación del IMSS en Jalisco y también con el representante de esta farmacéutica. Y la farmacéutica dice, no, mis medicamentos, los que te vendí, son los correctos. Algo ocurrió con la persona o con el organismo interno de INSABI, porque fue a través del INSABI, como se hizo esa compra para el IMSS, así les dice la delegación a los afectados. Alguien hizo el cambio ahí, porque mis medicamentos son correctos. Bueno, pues yo quiero ver quién va a reconocer que no. Y dice el IMSS que no hubo ninguna otro proveedor más que esa misma farmacéutica. Sin embargo, no hay ningún proceso mayor que lo que le dicen a los afectados, que hoy son 78 en Jalisco los que presentaron la queja. A la comisión. No entiendo, porque además esta historia ya nos la habían contado justo en el 2021. No entiendo por qué se sigue dando esto en farmacias directamente del IMSS, cuando tú eres derechohabiente y confías en que el medicamento que te están dando es el correcto, el adecuado, el avalado. Muchos de esos pacientes ni siquiera se trasplantaron en el IMSS, porque se trasplantaron durante el tiempo de pandemia, donde pararon las funciones de los especialistas en trasplantes. Entonces lo pagaron por fuera, operaciones que me cuentan son de arriba de 300,000, 400,000 pesos, y con el riesgo ahora de que ese órgano que estuvo en buen estado y que les funcionó durante año y medio, hoy les está fallando a partir de que no tuvieron el medicamento y que se dieron cuenta, además, no por el IMSS, sino porque como parte de su seguimiento estuvieron yendo a especialistas privados que les hacen exámenes regulares y ahí se dan cuenta que el medicamento no les hace ningún efecto y van con el IMSS. Y el IMSS dice, no, pues yo no sé. A ellos, porque ni siquiera lo reconocen en lo público. Ni siquiera eso, es vergonzoso. ¿Qué pasa con la donación de órganos, Augusto? Porque recuerdan aquellos años cuando Jalisco era el ejemplo a nivel nacional de donación y quien llevaba el programa de la mano, el que encabezaba todo eso, también fue señalado por irregularidades. ¿Qué pasa con la medicina en ese nivel tan avanzado? Pues sucede el juego económico. Aquí todo lo convertimos o en un intercambio económico o en intercambio político. Hay una demanda alta, pues va a haber quien lo ofrezca de una forma u otra. Y no hemos podido institucionalizarlo. Pero tal como nos hizo Vania el recuento de esa cadenita que interviene para que un paciente reciba un medicamento, por supuesto se viola un derecho humano, pero sobre todo yo me imaginé es un asunto de corrupción. Y es un delito. Por eso, es un anuncio, es un delito que debería denunciarse ante la Fiscalía Anticorrupción. Claro, como el IMSS es federal, tendría que entrar una instancia federal, habría que ver, pero de entrada es un asunto de corrupción, sin duda, porque la Comisión de Derechos Humanos, aunque funcionara espectacularmente, va a poder recomendar y decir, les recomendamos al IMSS que ahora le haga así, 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 de este otro modo y que ponga sanciones a estos funcionarios. Pero ahí lo que hay claramente, con los datos que nos da IRAM, queda establecido que es un asunto de corrupción y en el tipo de corrupción que necesitamos combatir más que cualquier otro. Es decir, identificar toda la trama, no a un corrupto, sino cómo funciona, cómo es que un laboratorio entrega medicinas. ¿Y quién verifica? Bien, y cómo es que el paciente, qué es lo que sucede en todo ese trayecto para que el paciente reciba un medicamento que no le es útil. Ahí creo sí se violan derechos humanos porque el IMSS es una instancia del Estado, pero que sobre todo la confianza. Sí, el derecho humano a la salud, pero se configura un delito de corrupción. Eso creo que está claro. Ahora, el IMSS, a mí me parece, en el discurso nos dicen que este gobierno, el federal, tiene una vocación totalmente social. Y esa vocación social la transfiere a través de becas y de apoyos económicos. Y eso es todo lo social que observa el gobierno federal.
Porque si hubiese algo de verdad de fondo y planeado, ese tipo de organismos, de instituciones como es el IMSS, como es el ISSSTE y como es, pues no sé, en el caso de Jalisco Pensiones del Estado, buscarás fortalecer porque dan, o bueno, hospitales civiles. Garantizan derechos sociales. Garantizan de verdad de fondo de derechos sociales, como es el acceso a la salud. del Seguro Social. A la salud. Y eso no está ocurriendo. La semana pasada, un paciente, una persona, un familiar de un paciente en una clínica aquí de Guadalajara tuvo que salir a buscar un medicamento y por fortuna tenía la posibilidad de erogar 6,000 pesos para comprar ese medicamento que urgía. Pero ¿cuántas personas no? Y además tenía posibilidad de trasladarse de noche y buscar en las farmacias abiertas. ¿Cuántas personas no? Y tú dirás, bueno, es un medicamento especializado que por alguna razón falta, pero hablamos que también, junto con esa receta, había que surtir paracetamol. Paracetamol en el IMSS no hay. No puedes creer eso. ¿Dónde está la visión social entonces desde este gobierno cuando no garantizas lo más básico? Creo que el INSABI, desde que surgió, desde que se acabó todo el sistema del Seguro Popular, que tampoco no era una maravilla, ¿no? Pero no ha dado con bolas, como se dice, no ha entendido o no han podido acabar con la corrupción ahí adentro, o no hay un programa de planeación hablando del suministro de medicinas y de atención médica en México. Ni siquiera en los padecimientos que ponen en riesgo la vida. O sea, los niños con cáncer, recuerden las manifestaciones de las madres y de los padres, de que no les llega a tiempo su tratamiento y de eso depende la vida literalmente. Es esto del sistema de salud, ¿no? En general. Que revienta, ¿no? Que se hace visible ahora en este caso. Y sobre todo con algo tan delicado. Creo que lo del INSABI, lo que mencionabas, hace unas cuantas semanas había anunciado que iba a pasar el INSABI a depender directamente del Seguro Social. Sí, sí. Que va a ser... Se diluye y se pasa en Bienestar, algo que ya existía, y creo que era mucho más ambicioso el Seguro Popular porque podías acceder a muchas instancias de salud, no solo al IMSS. No solo con sus corruptelas también, ¿eh? Era mejorable, por supuesto, pero si no entiendes lo que vas a combatir, difícilmente algo nuevo lo vas a hacer. Sí. Creyó esta administración que había corrupción en las medicinas, quizá la había, pero nunca se dio cuenta que los proveedores de medicinas son muy pocos y no solo es la proveeduría, cómo las distribuyes, cómo las pones en el lugar adecuado, eso era delicadísimo. ¿Y con qué tiempo? Todo estaba relacionado y creyeron que era decir borrón y cuenta nueva. No han podido con la cuenta nueva y lo único que queda es el borrón que cuesta vidas de niños o de la gente trasplantada y muchos otros que no sabemos. Y cuando hablas de combate a la corrupción, uno pensaría que también junto con ese combate vienen sanciones, ¿no? O sea, vienen investigaciones serias de fondo. ¿Qué funcionarios, qué empresas, a quiénes voy a vetar y con qué argumentos? Y aquí lo transparento. Pero ni siquiera observamos eso. Es un asunto de confiar en el discurso y se acabó. Y mientras 6,000 personas o más de 6,000 personas están haciendo fila para un trasplante. Es correcto. Y hay el caso de esta pequeñita donde llegará una mayoría de edad o llegará a la edad de los 15 años, no me quiero equivocar, y en el momento en que llegue a esa edad deja la lista que va en primer lugar para trasplante y se va al último lugar de la siguiente lista que por edad le corresponde. Bueno. Es un caso muy triste y es un ejemplo de lo que está sucediendo. Y hoy, justo en este día donde tenemos que abogar por la donación de órganos, tenemos que platicar de este tema cuando la petición de la población es otra, ¿no? Que tengamos la conciencia todos y todas de donar lo que ya no necesitamos en caso de fallecimiento, por ejemplo. Sí. Porque la mayoría de las donaciones es de vivos, de vivo. Jalisco tiene una ley en este momento presentada desde la pasada legislatura, por cierto, por el diputado Enrique Velázquez, que establece un tipo de afirmativa ficta para la donación de órganos, tal como ocurre en el país más exitoso de habla hispana, que es España. Pues ojalá y esto nos quede de reflexión, ¿no? De que tenemos que tener mayor cultura de donación de órganos, sin duda, para evitar justo esto que está sucediendo. Vania de Dios, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gusto verte. Gabriel Torres, igual. Buenas noches. Miranda Espinosa. También gusto verte. Gracias. A gusto. Gracias, Trini. Buenas noches. No soy yo el convencimiento, pero gracias. Sí. Nos vemos. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Nos escuchamos en la próxima.